Isaías 29, voy a estar leyendo de la Reina Valera SBT, el versículo 1 dice así, dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, celébrense las fiestas anuales. Mas yo pondré a Ariel en aprieto, y habrá tristeza y lamento, y será para mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te setaré con empalizadas, y levantaré contra ti baluartes. Oremos. Señor, esta tarde vengo junto con mis hermanos, como iglesia, a agarrar fuerzas de la palabra, a animarnos este día donde el monte Sión se acerca a la tierra y nos congregamos juntos con los ángeles, te adoramos desde la iglesia, y juntos con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Muéstranos en tu palabra, Señor, tu gloria y una importancia de tener una religión del corazón y no externa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta tarde continuamos con nuestra serie de Isaías. Y el día de hoy estaremos viendo la hipocresía del pueblo de Dios. El título del sermón es La hipocresía del pueblo. Y estaremos viendo esto en 3 puntos. Punto número 1, la hipocresía de Jerusalén. Punto número 2, la hipocresía de sus profetas. Y punto número 3, la transformación del pueblo. Punto número 1 es la hipocresía de Jerusalén. Noten conmigo el versículo 1 que dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Aquí en el versículo 1 vemos que Isaías inicia con un ay. Y este ay, como bien saben, es una pronunciación de juicio inminente, como es común en este libro de Isaías. Y noten que este ay o este juicio es sobre Ariel, la ciudad donde habitó David. Y esto simplemente es otra manera de decir Jerusalén. Ahora noten la parte final del versículo 1. Dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, celébrense las fiestas anuales. Aquí en el versículo 1 vemos un comentario sarcástico del profeta Isaías. Y este comentario es resultado de que Jerusalén vivía en hipocresía religiosa. Pues Jerusalén estaba celebrando superficialmente fiestas religiosas, pero no practicaba la piedad que nace del corazón, la piedad que Dios busca. Por lo tanto, Jerusalén vivía como si el juicio de Dios nunca iba a llegar solo porque eran religiosos como los fariseos en los tiempos de Cristo. Y aquí Isaías les dice con sarcasmo: ustedes sigan viviendo así, sigan viviendo en hipocresía, ustedes sigan celebrando sus fiestas religiosas como si jamás fuera a llegar el juicio de Dios por su pecado. Primera aplicación, aquí vemos una advertencia en contra de la hipocresía religiosa. Si tú dices ser creyente, pero vives una doble vida, si vives con una máscara religiosa, como decía Calvino, no malinterpretes la paciencia de Dios para traerte al arrepentimiento y pienses que no llegará el juicio, sino ten seguro que si no te arrepientes, el juicio llegará. Segunda aplicación, muchos vienen los domingos para cumplir con Dios, pero sus obras el resto de la semana lo niegan. Déjate digo algo, a Dios no lo impresionas con tu presencia en la iglesia los domingos si no le sirves desde el corazón. Pregunta para la iglesia: ¿eres verdaderamente piadoso en tu corazón? ¿Sirves a Dios con un corazón sincero? ¿O lo haces solo para ser visto de los hombres? Déjate digo, a Dios no lo impresionas al ponerte una máscara el domingo si hay 7 abominaciones en tu corazón en contra de tu hermano. A Dios no lo impresionamos si predicamos como ángeles, pero nuestro corazón maquina malos pensamientos. A Dios no lo impresionamos aunque fueras a entregar tu cuerpo a ser quemado por el evangelio si no amas a los miembros
de tu iglesia. A Dios no le impresiona cuando tratas de convencer a todos que eres un creyente maduro cuando ni siquiera estudias la palabra. A Dios no le impresionas cuando cantas himnos si lo haces solo para ser visto de los hombres. A Dios no le impresiona cuando hablas teología públicamente si no hablas con Él de rodillas en oración. A Dios no le impresionas con ponerte corbata o vestido y cargar una Biblia si por dentro eres una tumba blanca como los fariseos. A Dios no lo impresionas con tus oraciones si a tu esposa no la tratas como el vaso más frágil en casa. Y hermana, a Dios no le impresionas con tu piedad del domingo si ni siquiera respetas a tu marido. Dios lo que quiere es un pueblo con un corazón contrito y humillado por el pecado. Dios lo que quiere es un pueblo que tiemble ante su palabra. Dios lo que quiere es un pueblo arrepentido y circuncidado, no externamente, sino del mismo corazón. Dios quiere una adoración santa y sin mancha. Dios quiere que lo honremos no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Dios quiere que su pueblo levante manos santas en la oración. Por lo tanto, lávate las manos, pecador, de tu hipocresía, y ven a Cristo, y Él te dará un corazón que verdaderamente ame su ley sinceramente. Isaías 29, versículo 1. Ay de Ariel ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, celébrense las fiestas anuales. Versículo 2. Mas yo pondré a Ariel en aprieto, y habrá tristeza y lamento. Dios iba a traer un juicio sobre Jerusalén por su hipocresía religiosa. E históricamente este juicio vendría por medio de la nación de Asiria, que los atacaría y traería tristeza y lamento a la nación. Pero noten la parte final del versículo 2. Dice, mas yo pondré a Ariel en aprieto, y habrá tristeza y lamento, y será para mí como Ariel. Aquí cuando se vuelve a repetir la palabra Ariel, se cree que se traduce como altar. Algo así, se traduciría algo así en español, que Jerusalén sería como Ariel o como un altar donde se traían los sacrificios, este altar que se encontraba en Jerusalén. Ahora, ¿por qué Isaías hablaría de un altar en Jerusalén? Y la razón es que Jerusalén creían que solo por tener un altar donde había sacrificios religiosos no serían juzgados si practicaban el pecado. Pero se darían cuenta que por esta hipocresía Dios los humillaría hasta el polvo. Y aquí quiero hacer una pausa a este sermón y les quiero dar una ilustración bíblica de la hipocresía religiosa. Si me acompañan, por favor, van en su lugar ahí y me acompañan a Proverbios capítulo 7. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 7, donde vemos la ilustración de una mujer adúltera que decía ser creyente. Proverbios capítulo 7. Y noten conmigo desde el versículo 6, que dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa y por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los muchachos a un joven falto de entendimiento. Aquí Salomón describe como ilustración, como si él se estuviera asomando por una ventana en el segundo piso y viera a un joven que no teme a Dios. Y como veremos, este joven iba a ser seducido por una mujer adúltera que decía ser creyente. Es decir, esta mujer era una mujer hipócrita y a la vez adúltera. Noten el versículo 7 al 10. Vi entre los simples, consideré entre los muchachos a un joven falto de entendimiento que pasaba por la calle junto a la esquina de ella e iba camino de la casa de ella. Y al atardecer, cuando oscurecía la oscuridad y las tinieblas de la noche, y aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y vemos que este joven va a la casa de esta mujer en la noche para no ser visto de los hombres, tratando de encubrir su pecado. Y mientras va a la casa de esta mujer, ella le sale al encuentro. Noten el versículo 11 y 12. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces por las plazas, y acecha por todas las
esquinas. Noten el versículo 13, y echó mano de él y lo besó, y con rostro desvergonzado le dijo, y quiero que noten el versículo 14, dice que ella le dijo, sacrificios de paz había prometido, y hoy he pagado mis votos, por eso he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Aquí en el versículo 14, ella dice que acababa de hacer sacrificios de paz en el mismo templo de Dios. Y que después de hacer los sacrificios del templo fue a buscar a esta persona, a este joven, para cometer adulterio. Es decir, escuchen, es como si ella dijera el día de hoy, acabo de salir de la iglesia en la mañana, tomé la Santa Cena y ahora vine a cometer adulterio. En otras palabras, ella quería aparentar ser piadosa, pero saliendo del templo iba con la meta de cometer adulterio y pecar en contra de Dios. Noten los siguientes versículos. Con colchas te he ataviado mi lecho, con bordado de lino de Egipto. He rociado mi cama con mira, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos en amores, porque el marido no está en su casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la mucha persuasión de sus palabras, lo obligó con la suavidad de sus labios. Y esta es la hipocresía que Dios aborrece. Porque la hipocresía usa el nombre de Dios en mano. La hipocresía se pone una máscara religiosa, pero tiene todas las intenciones de salir del templo a pecar. La hipocresía te lleva a hacer tus sacrificios en el templo solo para correr hacia el pecado en tu primera oportunidad cuando nadie te ve. Este tipo de hipocresía es el camino al mismo infierno y al juicio de Dios. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías, donde Jerusalén vivía en hipocresía religiosa y sería juzgada por Dios. Noten el versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con empalizadas y levantaré contra ti baluartes. No sé si han visto las películas de guerras antiguas. Bueno, en estas guerras se sitiaba la ciudad y se rodeaba para conquistarla. Y esto es lo que Dios haría con Jerusalén y usaría a Asiria para humillar su orgullo, el orgullo de su pueblo. Noten el versículo 4. Entonces será abatida, hablará desde la tierra, y tu habla saldrá humilde desde el polvo, y tu voz desde la tierra será como evocador de espíritus, y tu habla susurra desde el polvo. Aquí vemos lo que Dios quería hacer. Su propósito era humillar este espíritu orgulloso de su pueblo. Y si notan en el versículo 4 dice que será como evocador de espíritus. Algunas versiones dicen fantasma, y es lenguaje figurativo para decir que Jerusalén hablaría como un muerto, un fantasma. Sería humillada como casi muerta, por decirlo así. Y una vez más, el punto es que Dios odia la hipocresía religiosa y esta será juzgada en su pueblo. Ahora, noten el cambio que hay en los versículos del 5 al 8. Noten el versículo 5. Y la multitud de sus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los violentos como tamo que pasa, y acontecerá repentinamente en un momento. Aquí en los versículos 5 al 8 vemos un paréntesis o una pausa al mensaje de juicio. Y básicamente empezando del versículo 5 al 8 vemos un mensaje de esperanza. Pues aquí Isaías le dice al remanente creyente de Jerusalén que a pesar de que la nación experimentaría el juicio por su pecado, que también experimentaría la misericordia de Dios en el futuro. Pues algún día Dios haría polvo a todos los enemigos de su pueblo, del remanente creyente de Jerusalén. Noten el versículo 6. De parte de Jehová de los ejércitos será visitada con trueno y con terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Este pasaje es increíble porque nos dice que Dios, el mismo Dios que nos juzga por nuestro pecado, es el mismo Dios que nos puede salvar poderosamente de nuestros pecados y de nuestros enemigos. ¿Y no es este el Evangelio, hermanos? ¿Acaso no dice el libro de Romanos que Dios es el justo, el que tiene que castigar
justamente al pecado y que también es el justificador, el que nos declara justificados a los que creemos en la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es que Dios hizo esto? ¿Que no es este el dilema de la Biblia? ¿Que no el dilema de la Biblia es cómo es que un Dios justo puede justificar a un pecador como yo y aún ser justo? Yo te diré cómo. Por medio de castigar justamente a su Hijo en lugar de su pueblo en la cruz, por causa del pecado de los que creen en Él. Para que todo aquel que cree en Cristo pueda también ser justificado por esta obra maravillosa y poderosa de Dios llamada el Evangelio. Segunda aplicación. Aquí vemos cómo Dios salvaría a su pueblo poderosamente con truenos y fuego. Y la verdad es que a veces vemos a Dios trabajando así en nuestras vidas, poderosamente, de manera clara, como fuego y con truenos, hablo figurativamente. Pero escuchen, Dios no siempre trabaja así. A veces Él trabaja de maneras que son menos perceptibles y no son tan claras como el trueno y el fuego. ¿Recuerda la historia de Elías? Ahí dice que Dios, en vez de manifestarse con fuego y terremotos, se manifestó como un silbido apacible. Es decir, en aplicación, esto nos dice que Dios obra de diferentes maneras. Y nos dice que a veces Dios obra de maneras perceptibles en la vida del creyente, muy perceptibles, como por fuego, pero a veces nos deja pasar por una tribulación. Pero eso no quiere decir que Él no está obrando. Él siempre está obrando, pero a veces es tan imperceptible como un silbido apacible en el viento, como en el caso de Elías. Y en nuestro pasaje se nos dice que Dios salvaría a Jerusalén, a sus enemigos, de manera poderosa, como por fuego. Y esto se cree que pasó cuando rodeó a Siria, a Jerusalén, y fueron destruidos de manera sobrenatural por Dios. Noten el versículo 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelearon contra él, y todos los que pelearan contra ella y sus fortalezas, y los que la pondrán en aprieto. Ahora, no sé si algunos de ustedes han soñado que se están cayendo de la cama y se despiertan espantados. Bueno, esta es la idea del versículo 7. Pero aquí los enemigos de Jerusalén, Asiria, soñarían que están peleando contra Jerusalén y que están a punto de conquistarla, pero cuando se despierten de su sueño, se darán cuenta que en realidad no pueden en contra del pueblo de Dios, porque Dios mismo pelea a su favor. Noten el versículo 8. Y será como el que tiene hambre y sueña, y he aquí que come, pero cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña, y he aquí que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Ahora, espero que aquí nadie esté soñando con comida cuando esté dormido, pero esta es la imagen del versículo 8. La imagen es de un hombre que sueña que está comiendo y bebiendo, y cuando despierta todavía tiene hambre y sed. Y lo que quiere decir Isaías es que de la misma manera los enemigos de Jerusalén se darán cuenta que destruir al pueblo de Dios es solamente un sueño, porque Dios es quien lo defiende. Y una vez más vemos que el Dios que los juzgaría a Jerusalén por su hipocresía es el mismo Dios que los salvaría. Y el mismo Dios que nos juzga por el pecado es el mismo Dios que nos puede salvar poderosamente de nuestro pecado. Ahora ya vimos el punto número 1, la hipocresía de Jerusalén. Veamos el punto número 2, la hipocresía de los profetas. Y noten conmigo el versículo 9. Dice, deteneos y maravillaos, cegaos y quedaos ciegos, os embriaguéis y no de vino, os tambaleéis y no de cerveza. Aquí Isaías regresa a hablar de la hipocresía que había en Jerusalén. Y aquí Isaías dice, cegaos y quédense ciegos. Y también dice, embriagáis y no de vino. ¿Qué significa esto? Que Jerusalén estaba ciego por su hipocresía, no podía ver claramente las realidades espirituales, no podía pensar de una manera bíblica y saber cómo aplicar la palabra de Dios, obedecerla y vivir de tal manera que agradara a Dios en justicia.
Y ahora, como ellos estaban ciegos por su desobediencia, Dios los cegaría más y los haría como a borrachos, no literalmente, sino en forma de confusión. ¿Y cómo haría esto? Dándoles malos predicadores. Noten el versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Profetas y videntes es la misma palabra, son dos sinónimos para hablar de los profetas, de los predicadores. Y quiero que noten lo increíble del juicio, pues se nos dice que Dios mismo, Jehová mismo, trajo un sueño y cerró los ojos de los profetas por causa del pecado de Jerusalén. En otras palabras, Dios, como juicio sobre la hipocresía de Jerusalén, los entregó a falsos predicadores, a predicadores igual de hipócritas que ellos. Dios les dio predicadores que tenían los ojos cerrados y no sabían aplicar la palabra a la vida del pueblo. Dios les dio predicadores que estuvieran dormidos en vez de predicadores que fueran luz y sal como juicio sobre ellos. El viernes di un estudio en el café, en el cool down, donde mencioné que las últimas 2 semanas el internet explotó porque un pastor reformado muy conocido le aconsejó a una abuelita que asistiera a la boda transexual de su nieta, que claro, no es una boda bíblica y fue un consejo pecaminoso. Y no solamente aconsejó que asistiera a la boda, que no es boda, sino que le dijo que llevara un regalo a esta celebración del pecado. ¿Y por qué menciono esto? Lo menciono porque verdaderamente creo que muchos pastores o predicadores tienen los ojos cerrados y están en un profundo sueño porque no saben aplicar la palabra de Dios a la vida del pueblo. Y el consejo pecaminoso de este pastor creo que es un claro ejemplo de cómo están dormidos y ciegos aún los profetas reformados. Ahora, hermanos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos a pastores reformados con los ojos cerrados y en sueño profundo? Porque yo creo que aún en las iglesias reformadas los pastores predican expositivamente, pero no saben aplicar la palabra a la vida real del pueblo y ni siquiera están enterados de lo que sucede en la sociedad. Y por lo tanto no ayudan al pueblo a pensar en cómo aplicar la palabra a sus vidas y no les enseñan a tomar decisiones bíblicas. Escuchaba a un hermano que se llama John Harris, que tiene un podcast cristiano, y él menciona cómo se ha convertido un cliché en el mundo reformado, decir, yo quiero una iglesia que solo predique la palabra de manera expositiva. Y a lo que se refiere el hermano John Harris es que es bueno desear una iglesia que predique expositivamente, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Pero la predicación expositiva no es suficiente si en esa iglesia no se sabe aplicar la palabra a la vida real. Regresando a nuestro pasaje, aquí una vez más, por causa de la hipocresía del pueblo, Dios les envió profetas igual de hipócritas que ellos, que estuvieran ciegos a la palabra de Dios y lo que estaba sucediendo en la sociedad. Y vemos que eran tan malos los profetas que se describen qué tan malos eran para hablar de lo que estaba sucediendo en la hipocresía de la nación. Noten del versículo 10 al 12. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Versículo 12, y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Noten cómo los profetas, cómo los predicadores que Dios enviaría como juicio, no sabrían aplicar la palabra a la sociedad. A eso se refiere el versículo 11, que serían tan malos como si no supieran interpretar el libro. Y es como si este libro estuviera sellado para ellos y no lo pudieran abrir. Y en el versículo 12 dice que al darle el libro o la revelación de Dios, es como darle un libro a alguien que no sabe leer. Y en aplicación estamos en tiempos similares
que Isaías. Estamos en tiempo que los profetas reformados están ciegos y no ven más allá del mundo académico. Estamos en tiempos que los profetas reformados están como borrachos espiritualmente, pues piensan más en ser amables y se ofenden con predicaciones que hablan la verdad de manera directa. Estamos en tiempos que los profetas reformados están muy cómodos haciendo ejercicios académicos desde el púlpito, pero este libro está sellado para el pueblo y para la aplicación de la vida real. Estamos en tiempo que los profetas reformados no saben leer el libro, en el sentido que no ayudan al pueblo a entender. Estamos en tiempos que aún los profetas reformados se ofenden con el tono de la predicación. Ya no hay profetas como Juan el Bautista y Elías. Estamos en tiempos que los profetas son pocos, están escondidos en las cuevas como en los tiempos que Jezabel los mataba. Estamos en tiempos que hay hambre en la tierra por la palabra de Dios. Hay hambre en la tierra por hombres que abran el libro sellado y prediquen la palabra de Dios como hombres autorizados por Dios. Sobre que llamen a la sociedad, a los gobernantes, a los jueces de la tierra y aún al mismo pueblo de Dios al arrepentimiento y la fe en Cristo y crucificado. ¿Dónde están los profetas como Elías? ¿Dónde están los profetas como Juan el Bautista? ¿Dónde están los predicadores como Pedro, que con su mensaje directo cortaba el corazón de la audiencia? ¿Dónde están los Estebans, que con su predicación ocasionó su propia muerte? ¿Dónde están los Pablos, que en cada lugar que predicaba era echado a la cárcel porque ocasionaba que la sociedad fuera confrontada con la verdad de Dios? ¿Dónde están los profetas que digan: me propuse saber nada entre vosotros más que a Cristo y a crucificado? Oh, que Dios nos diera profetas con ojos que no solo prediquen expositivamente, sino que conozcan aplicar la ley de Dios a todas las áreas de la vida. Oh, que Dios levante a hombres así, que levante a jóvenes aún de nuestra propia iglesia, a verdaderos profetas que teman más a Dios que al hombre. Versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Aquí en este versículo vemos cómo Dios mismo le reclama a Jerusalén por su hipocresía. Y Dios le dice: ustedes dicen ser mi pueblo con sus labios, pero son hipócritas porque su corazón está lejos de mí. Y le dicen: ustedes están más preocupados por ser religiosos delante de los hombres, y yo pondré un paréntesis, y amables, que honrarme y obedecerme de corazón. Versículo 14. Por tanto, he aquí, nuevamente haré maravillas con este pueblo, maravilla tras maravilla, pues perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. Aquí Dios mismo dice que haría una obra que destruiría el orgullo de Jerusalén y exaltaría la sabiduría de Dios. Y en el contexto comienza con el juicio de Asiria, y la obra maravillosa es salvarlos de este juicio al final, salvarlos de los asirios. Noten el versículo 15. Hay de los que se esconden de Jehová para encubrir el consejo, y hacen sus obras en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Aquí continuamos viendo la condición de hipocresía del pueblo, pues se nos dice que estaban pecando a escondidas, y se cree que esta es una referencia a que Jerusalén trató de recibir ayuda pecaminosa de Egipto para salvarse de la invasión de Dios, en vez de confiar en Jehová de los ejércitos. Pero al buscar ayuda de Egipto era pecaminoso, porque Dios les había dicho que confiaran en Él y no confiaran en los caballos de Egipto. Y en aplicación, debemos de recordar que Dios no puede ser burlado. Decía el predicador antiguo J.C. Ryle que cada pecado que cometemos en secreto es como si lo cometiéramos en la iglesia, enfrente del altar y con las luces prendidas en un domingo por la mañana y en presencia de Dios,
porque Dios está en todas partes y Él es santo. En otras palabras, aunque apague las luces para pecar, Dios ve a través de la oscuridad porque Él es Dios. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya vimos la hipocresía del pueblo, punto número 1. Ya vimos el punto número 2, la hipocresía de los profetas. Ahora veamos la transformación del pueblo en el punto número 3. Noten el versículo 16. ¿Qué perversidad la vuestra? ¿Será reputada como el barro del alfarero para que la obra diga a su hacedor, no me hizo? Y diga lo formado de aquel que lo formó, no entendió. Aquí vemos la gran perversidad de Jerusalén. Jerusalén pensaba que con su hipocresía engañaría al alfarero, quien los creó, quien es Dios y hace todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Jerusalén en su pecado pensaba que podía tratar a Dios como si Él fuera una criatura y no el Dios soberano de la Biblia. Jerusalén pensaba que podría negar que ellos venían del barro, pues el hombre fue formado del polvo en Génesis y solamente hay un Dios y Él está en los cielos. Pero noten la soberanía de Dios al mostrarles que después del juicio a su pueblo lo salvaría. Noten el versículo 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fértil? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? Y quiero que noten, anteriormente había tiempos de ignorancia en Jerusalén. Anteriormente ni el pueblo ni los profetas conocían la palabra. Pero aquí en el versículo 17 hay un cambio de los tiempos malos espirituales, representado por la bendición que le esperaba a Jerusalén. Y por esta razón, en el versículo 17, de manera figurada, se nos habla que en poco tiempo Dios iba a hacer una obra espectacular comparado a la fertilidad de un bosque. Y todo esto Dios lo haría en su soberanía como el gran alfarero. Noten el versículo 18. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Si comparan el versículo 18 con el 12, se darán cuenta que en el versículo 12 los profetas estaban ciegos y con sueño y no entendían el libro. Pero en el versículo 18, Dios nos dice que iba a venir un tiempo que los sordos iban a poder oír las palabras del libro y que aún los ciegos verían en medio de la oscuridad y tinieblas. En otras palabras, iba a venir sobre Jerusalén un tiempo de bendición y salvación. Y esto probablemente se cumple en Jerusalén. Incluso este versículo se cita o se hace alusión a él cuando Jesús en su ministerio en la tierra empieza a sanar a los enfermos. Pero escuchen, esto nos apunta a una realidad mayor de hoy en día, cuando los sordos espirituales escuchan el evangelio y los ciegos espirituales ven la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En aplicación, no sé si recuerdan cuando Juan el Bautista está en la cárcel, triste, y tal vez está dudando un poco de predicar tan fuerte a los gobernantes. Y Juan manda a sus discípulos a preguntarle, cuando está en la cárcel, a Jesús. Los manda a los discípulos a preguntarle a Jesús si él verdaderamente es el Mesías o si esperaban otro. ¿Alguien recuerda lo que respondió Jesús? Jesús le dijo, los ciegos ven, los cojos andan y el evangelio es predicado a los hombres. O no sé si recuerdan cuando Jesús está en el templo de Dios y abre un rollo del profeta Isaías que habla sobre el Mesías y lo lee delante de la audiencia judía. ¿Y qué dice Jesús después de leer el rollo? Hoy mismo se ha cumplido la profecía de este rollo delante de sus ojos. En otras palabras, mis hermanos, esto de Isaías, que habría un tiempo de bendición cuando los ciegos ven y los pobres escuchan las buenas nuevas, se cumple en la persona de Cristo. Y si tú estás aquí esta tarde y toda tu vida te has dado cuenta que no habías discernido los tiempos de Dios y que habías vivido en la oscuridad de tu pecado,
Y tal vez habías incluso tratado de estudiar la Biblia, pero este libro estaba sellado para ti. O trataste de leer la Biblia estando ciego, pues no lo entendías. O tal vez escuchabas a predicadores sobre el libro, pero estabas sordos a las palabras de vida. Déjate, abro este libro y te lo explico. Déjate, digo que este libro hace que los sordos escuchen, ahí oigan el mensaje de Dios por obra del Espíritu. Este libro hace que los que estaban ciegos por su pecado puedan decir: estaba ciego, pero ahora veo. Y todo esto es posible por la obra de Cristo en la cruz. Pues Jesús vino y vivió una vida perfecta, sin hipocresía. Y luego fue a la cruz y murió por causa del pecado de todos aquellos que crean en Él. Y si tú te arrepientes y crees en su obra, serás salvo de tu hipocresía y de la ira de venidera. Y tú mismo serás espiritualmente como el sordo que escucha, como el ciego que ve, como el pobre que está gozoso al recibir las buenas nuevas de salvación, y como el leproso que es sanado de su inmundicia, porque Jesús mismo te tocó y no le dio asco. Si crees, tú escucharás de Jesús mismo: tus pecados te son perdonados. Versículo 19. Entonces los humildes aumentarán su alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Habría una regeneración del pueblo, una transformación, y ya no habría hipocresía, sino que habría verdaderos creyentes en espíritu y en verdad. Versículo 20. Porque el violento habrá acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán cortados todos los que están velando por hacer iniquidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá ahora pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ti, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Versículo 24. Y los que yerran en espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. En los tiempos del Evangelio que han comenzado el día de hoy, aún los necios y los pecadores serán transformados, y los que rehúsan arrepentirse serán juzgados. En este tiempo todos aprenderán de Dios mismo por medio del Evangelio. Este tiempo comenzó en el Evangelio, y su gran salvación se consumará en la segunda venida de Cristo. Algunas aplicaciones finales para terminar. Si estás escuchando esta tarde, no seas como aquellos que profetizó Isaías, que no eran verdaderos creyentes, sino hipócritas religiosos. No seas como aquellos que con sus labios honran a Dios, pero con sus obras lo niegan. No seas como la mujer de Proverbios 7 que decía: acabo de hacer sacrificios de paz solo para ir y después adulterar, porque te llevará eso al mismo infierno. Quítate la máscara de actor y humíllate, porque cada pecado es como si lo cometieras un domingo en la mañana, como decía J.C. Ryle, delante de la presencia de Dios y con las luces prendidas. Y es de tu naturaleza, es del corazón del hombre de donde provienen los adulterios, las relaciones fuera del matrimonio, las fornicaciones, las relaciones antes del matrimonio, los ojos adúlteros llenos de lujuria, enojos, robo, la codicia, el orgullo, la calumnia, la envidia. No seas como los fariseos que se vestían con ropa religiosa solamente y saludaban respetablemente solo para agradar a los hombres, pero eran tumbas blancas con un cadáver muerto en su estado espiritual. No seas como los que oran en voz alta para ser vistos de los hombres, pero en realidad no conocen a Dios y sus lenguas son como áspides o serpientes. Quítate la máscara y reconoce tu pecado de un Dios, delante de un Dios 3 veces santo. Pon tu mirada en Cristo y escucha: este Cristo no destruirá a uno que se humilla sinceramente delante de Él por su pecado, sino que con ternura le mostrará aquella gloria de aquella vieja cruz y su poder para salvar, y lo hará con ternura, como cuando un pastor recoge a una oveja que se ha caído y la voltea. Él es manso y humilde,
Pero tienes que quitarte la máscara de tu hipocresía y humillarte, pues Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios, y particularmente lo hace en el Evangelio. Aplicación número 2. Amada iglesia, creo que hay mucha hipocresía en los profetas reformados. Muchos son como los profetas ciegos, como los profetas que no saben leer y el libro está sellado para ellos. Ellos están más preocupados por ser respetables, amables y honrados por otros ministerios que predicar la palabra de verdad. Iglesia, desde ahora ya no solo digamos quiero predicaciones positivas, sino que digamos queremos hombres que nos digan la verdad de Dios aunque nos ofenda. Queremos hombres que nos enseñen a aplicar la palabra a la sociedad y no solo una predicación académica para impresionarnos con su elocuencia. Aplicación número 3. Hijos, ya sean niños o sean adultos o jóvenes adultos. Jesús aplicó este versículo de la hipocresía a los hijos adultos que no cuidaban de sus padres económicamente cuando sus padres envejecían. Hijos, niños, desde ahora vayan planeando en honrar a sus padres, especialmente si ustedes son hombres. Y recuerden que honrar a tus padres incluye apoyarlos económicamente en su vejez. Así lo aplicó Cristo, cuando ya no pueden proveer para sí mismo. Esa es la verdadera religión sin mancha e hipocresía. Pensar en tu familia. Pensar en apoyar a tus padres cuando envejecen. Hijos adultos, no solo dejes que tus padres te apoyen económicamente, que se desgasten por ti. Ahora te toca servirles y ayudarlos. Ves pensando en cómo los apoyarás y cómo les servirás a ellos en su vejez. No sea que hayas caído en una grande hipocresía, aunque te creas un buen cristiano. Recuerda que Cristo, un hombre de 30 años más o menos, muriendo y agonizando en la cruz, le encargó a su madre, a Juan, y le dijo: he aquí tu madre. ¿Y cómo lo hizo? Al asegurarse que alguien proveyera por ella, la protegiera del mal. Aplicación número 4. ¿Cómo se ve la religión sin hipocresía en una mujer que se queda en casa? Escuchen, no solamente es leer la Biblia y orar. Esas son cosas buenas y comendables, sino en cómo atiendes a tu familia en casa con amor, como si lo estuvieras haciendo para Cristo desde el corazón. En cuando cocinas algo delicioso para tu familia, esposos e hijos, y lo haces como haciéndolo para Cristo, eso es religión sin mancha, religión sin hipocresía. Pero ¿cómo eso es verdadera religión? ¿No estás exagerando en esta aplicación? ¿Acaso no dijo Pablo que aún el comer y beber le trae gloria a Dios? Pero cuando no atiendes a tu esposo e hijos con amor, al cocinarles, servirles y ayudarlos, y aún te quejas de tu labor, has caído en hipocresía religiosa, porque no lo haces como para el Señor. Aplicación número 5, para el padre o el jefe de casa, como lo decían los puritanos, como le llamaban ellos al padre. ¿Cómo puedes practicar la religión verdadera? Al dedicarle tiempo a tu familia, al enseñarle a tus hijos a ser hombres varoniles y fuertes, para que un día ellos también sean padres amorosos que reflejen el amor de Dios Padre. Al dedicarle tiempo a tu esposa en las tardes cuando llegas del trabajo, en vez de buscar cómo escaparte de tu casa, ama a tu familia. Y la hipocresía sería hablarle amable a todos los hermanos, hermanas de la iglesia, pero cuando estás en casa eres un áspero y enojón con tu esposa. Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón alejó de mí.